Bailar, zapatear, tocar, es una emoción que te brota y que lo vives y que lo sientes y lo lloras. Nosotros venimos de una familia de tradición. Mi padre es de Cañete, de San Luis, donde es cuna también del zapateo. Y bueno, nosotros heredamos el arte también del zapateo. Yo, de que tenía 5 años, que se formó Perú Negro, cuando yo tenía 5 años, viví el zapateo. El zapateo criollo, ¿no? El que, perdón, se zapatea acá en Lima, ¿no? Porque tú sabes que el zapateo viene de toda la parte del sur del Perú. Reunían 20, 30 niños, jóvenes y adultos, entonces formaban unas cuadrillas y quien dirigía la cuadrilla eran los que ya sabían este tipo de danza llamados caporales, los que iban a orientar. Entonces juntaban la cuadrilla, los caporales y el violinista. Este tipo de manifestaciones se preparaban en la época de Navidad, antes del 24 obviamente, porque el 24 era el día central. Entonces el día 24 se apostaban los atajos frente a la iglesia y cada atajo hacía su manifestación. El día 25 ellos deciden recorrer, visitar a estos nacimientos de la zona y por decirte, un atajo viene de norte a sur, el otro de sur a norte y se encuentran en el camino y deciden competir. Primero compiten los cuerpos de atajo, luego los caporales y posteriormente los violinistas, ¿no? Que a veces pues, terminaban en una riña a violinazo limpio. De muy pequeño, en las jaranas de casa, porque nosotros vivíamos, yo nací en la Victoria, en Renovación, donde está el Callejón del Buque, en la Pizarro, y las jaranas pues que se hacían ahí de casa, de guitarra y cajón, de contrapunto de canto, de baile, y también existía pues el contrapunto de zapateo, pues que zapateaban entre uno y otro y había la rivalidad de que quién zapateaba mejor y que era espontáneo el zapateo, que se usaba una regla, también era del saludo primero, y se empezaba también con el redoble y se terminaba con redoble. Muy aparte de lo que es la Navidad, muy aparte de los atajos, cuando hay algún tipo de fiesta en la zona, cumpleaños, matrimonio, etc. Entonces ya ellos se conocen y dentro de la reunión ellos pues deciden, mira, vamos a hacer un contrapunto o me aceptas un contrapunto. Si dice sí, bueno, deciden los dos contrincantes buscar al juez. El juez tiene que ser una persona entendida en la materia. Entonces, contrincantes y juez recién buscan al músico. Y en esa época era pues arpa o violín, arpa, violín o sonidos guturales. Los guturales, cumba, cumti, cumpa, quinta, cumbo, cumba, kiki, cumti, cumpa, cundo, cumba. Entonces con eso zapateaban. Ya reunidos, contrincantes, juez y músico se ponían en forma de cruz, ¿no? Por decirte, el juez aquí, contrincantes y el músico. Entonces decidían con el juez qué modalidad vamos a zapatear. Vamos a hacer pasada libre o pasadas amarradas. Entonces, en las pasadas libres, cualquier pasada vistosa eran las que ganaban, ¿no? Iban, o al menos iban ganando las pasadas vistosas. ¿Cuál era la pasada amarrada? Empiezo con una figura, la primera figura, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta figura. Y regreso, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, redoble y venia. Esa es una pasada amarrada. Imagínate para hacer 7. Tendrías que utilizar la creatividad, la resistencia y sobre todo pues la destreza, ¿no? Y solamente por sentirse ganadores de la contienda.
No había que voy a competir por dinero, ni competir por una copa, no, solamente sentirse ganadores. Entonces, así es como se viene realizando una pasada amarrada. Pero hoy en día ya este tipo de pasadas desapareció. Ahora se demuestra el zapateo jocosamente, ¿no? Se hace una parodia por intermedio del zapateo. Pero deberíamos nosotros de rescatar eso, que es la pasada amarrada, que bueno, a la actualidad ya no se hace, ¿no? Ya no hay contrapuntos verdaderos. En Chincha a veces se dan, en la fiesta de la Bajada de Reyes, se encuentran en la plaza de Grosio Prado, donde está la imagen de la Melchorita, y ahí se encuentran diferentes atajos, y esos atajos se encuentran y se retan unos a otros, y son retos verdaderos. O sea, no es como que hagamos un reto tú y yo, porque igual la estamos pasando bien, ¿no? Ellos no, o sea, quieren realmente competir para demostrar quién es mejor zapateador que el otro, ¿no? Todas esas cositas, mientras tú zapateas, ya tienes que ir pensando en lo que vas a hacer. A mi generación, entonces yo sé que nosotros no hemos vivido la época del contrapunto como la han vivido ellos. Nosotros hemos aprendido a zapatear por una destreza, por una habilidad, ¿no? Y a ser llevado en coreografía. Si hacemos un contrapunto es como que, porque hay un show y es parte del show, salir a zapatear primero yo, después tú, después él, pero no hay, como mi papá acaba de contar, las reglas, ¿no? Que utilizaban en el momento de redoblar al principio, redoblar al final, y nos quedábamos toda la noche zapateando. Eso no ha pasado con nuestra generación, ¿no? Y aparte de lo que está diciendo él, en el zapateo no solamente era zapatear y quién hacía más pasadas, sino también había creatividad de payasadas. O sea, yo terminaba un zapateo y terminaba ahí sacándote la lengua o haciendo cualquier otra cosita que terminara en creatividad, como burla hacia como burla, claro. Contrapunteas, ¿no? Yo de muy pequeño tuve esa vivencia de mi padre, que era un gran zapateador, y mi tío Caitro Soto, los hermanos Vázquez, y bueno, en cada jarana pues terminaba con zapateo, ¿no? Entonces ponían a zapatear toda la noche. Era contrapunto y ahí el zapateo no era preparado, todo era espontáneo, todo era creatividad en el momento, ¿no? Entonces el que decía más pasadas, creaba más pasadas, durante toda la noche se amanecían, era el que ganaba. Pero ¿cómo empezaba el contrapunto? Estaban en la casa, compañeros tomando y de pronto tú decías, oh, empezaba a tocar guitarra y se paraba uno y zapateaba. Yo zapateaba y a la hora de terminar me dirigía a ti y te invitaba a zapatear a ti.
se empieza con el saludo, donde te invito, te saludo. Igual el contrincante hace lo mismo. Empiezan a veces con 3 pasadas, él repite 3 pasadas, después invita a hacer 2 pasadas y así, ¿no? Se ha dejado de hacer en realidad, ¿no? Yo no he visto en la calle algún contrapunto, salvo en el escenario, ¿no? Y han habido zapateadores muy buenos porque no repetían una pasada en una secuencia y en la otra, ¿no? Memorizaban las pasadas que hacía el otro para tampoco repetirlas, ¿no? Creo que es una destreza que se ha perdido, ¿no? Sabían amarrar, ¿no? Y ese asunto de amarrar es bien complicado, ¿no? Tiene que ver con el gusto, con el oído, cómo vas componiendo la secuencia, cómo comienzas y cómo terminas, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer esto fue en el Teatro Brava, o en la Universidad de San Francisco, de demostrar la pasada, o sea, las pasadas de zapateo. Entonces, en el momento que me tocó hacer la pasada, como no tenía contrincante, hice la parodia de uno y luego la parodia de otro, o sea, que yo mismo me retaba. Acá. Ay, ay, ay. A la hora que comenzaba la música, nosotros nos sentábamos en el piso y veíamos pues a las mayores zapatear, cantar, tocar. Y a las finales de que hacían ellos, los que terminaban de zapatear y de bailar éramos nosotros, los niños. Y comenzaba el contrapunto de chiquitos y todo el mundo zapateaba y ya todos teníamos nociones, ¿no? Es que vivíamos dentro del arte y de las jaranas que se hacían en las casas, ¿no? No he tenido yo la oportunidad de vivir ese tipo de contrapuntos, pero creo que mi generación ya ha salido a zapatear, vamos a decir así, con la tarea hecha, ¿no? O sea, nosotros hemos venido a zapatear ya con todas las pasadas creadas, ¿no? Entonces, que se han hecho como pasadas tradicionales, por así decirlo, con el pasar del tiempo. O sea, para nosotros es como, es una pasada básica
del zapateo que creo yo, para nosotros. Pero para él en su momento era una pasada que la hacía él, pero no la hacía él. Claro. Y yo he escuchado, o sea, más chicos, como que zapatean y decían, esa pasada es de Lalo, esa pasada es de Ronnie, esa pasada es no sé, de Lucho. Claro, porque esa nosotros pasada cuando es de zapateábamos, Caito. O sea, estaban identificadas. Se ¿no? convertía en un sello Claro, del se convirtió en un zapateo. sello de cada uno. antes era más dinámico el zapateo, ahora es un largometraje, hermano. En serio. Le falta popcorn nomás. Y claro, y si tú lo haces muy largo, les quitas lo pícaro, lo alegre que es el zapateo. Pero si tú lo haces cortito, bien hecho, y lo cierras con una quimba o con cualquier payasada, la gente se va a parar. Pero si tú zapateas, la gente está... Entonces, encima lo dejas sin pasadas al que va a entrar, y el otro aburres a la gente. Tiene que ser así ágil y dinámico, ¿no? Taratán, 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 te golpeabas el poto y así. ¿No? Eran cosas que te salían en el momento. Eso no se preparaba. Nada de lo que hacíamos preparábamos nosotros. Lo único que preparábamos era el cierre, que zapateábamos todos igualitos. A ver. Nada más. Ah, qué bonito pues. Él tiene 20 años, yo tengo 56. Tengo 20, tengo 33. No, bravo, qué lindo. Solo que acá puedo zapatear un poco más porque en Arequipa me canso. Pues. Así la altura, ¿no? Terminaste así. Madre, nosotros lo zapateamos en Arequipa. Ya, ahora que zapateen los camarógrafos, pues. Que zapatee Julio, pues Julio, una A ver, pasadita para que te hago, me ve. vean. Ay, con Suavecito, ¿no? Porque si no vas a tener que sentarte. ¿Eh? Ah, qué malo, Acento, acento.